Felicidades por dedicar este tiempo a tu formación espiritual. ¿Sabías que la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos no nació en un concilio? No la escribió tampoco un solo hombre y no apareció de la nada. La Biblia es el resultado de miles de años de historia, escrita por diferentes autores, distintas épocas y también en distintos lugares. Y aún así, la Biblia cuenta una sola historia, perfectamente unida. Algo que sería humanamente imposible si Dios no guiara todo el proceso. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Hoy, en el módulo 1, Fundamentos de Vida, y vamos a ver la lección 1, que es la Biblia. Hoy aprenderemos su origen, su historia. También aprenderemos cómo está seccionada, sus grandes beneficios de vivirla y sobre todo descubriremos la historia de amor, descubriremos al autor y el plan que tiene de salvación para nosotros. A través de preguntas y respuestas iremos descubriendo lo que la Biblia enseña. Así que pasemos a la siguiente diapositiva y la primer pregunta es: ¿por qué la Biblia es el primer tema? Y la respuesta es porque a lo largo de la historia, el cristianismo se ha reconocido que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, debemos tomar decisiones de acuerdo a lo que la palabra dice. Sin la Biblia como base, todo se vuelve confuso y relativo. Por ejemplo, para hablar de familia, de finanzas, para hablar de la iglesia o para hablar de la salvación, de la sexualidad o qué existe después de la muerte. Debemos consultar la palabra de Dios. Cabe mencionar que algunas personas establecen la Biblia y la tradición, otros la tradición y la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente para guiarnos en la voluntad de Dios. Como lo dice Gálatas 1:8, que no aceptemos ni prediquemos otro evangelio. Esa es la razón. Vamos a la siguiente pregunta que también comúnmente nos hacemos, es ¿qué significa la palabra Biblia? La Biblia significa biblioteca o colección de libros. Es como entrar a una biblioteca y encontrar secciones. Por un lado historia, por otro poesía, profecía, evangelios, cartas y así. La Biblia también es llamada Palabra de Dios o Sagradas Escrituras. Así que te animo que aproveches tu biblioteca. Al estudiarla tienes mucho que ganar y nada que perder. ¿Qué otra pregunta vamos a descubrir al día de hoy? ¿Quién es su autor? Esa es la siguiente pregunta. Y segunda de Timoteo 3:16 contesta: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que Dios inspiró su contenido y para entenderla necesitamos revelación. Me recuerda que mi padre testifica que él estudió la Biblia por 25 años sin entenderla. Y la entendió hasta que el autor llegó a su vida. Porque la Biblia, cabe mencionar que no solo se estudia, la Biblia necesita ser revelada. Así que cuando la estudies o escuches un tema como este, pide a Dios revelación y dile: Dios, enséñame qué quieres hablarme el día de hoy. Hay otras preguntas más, como ¿cuál fue su desarrollo? ¿Cómo es que hasta ahora la tenemos con nosotros? Fue escrita por 40 escritores. Entre estos escritores había profetas, había reyes, había campesinos, pastores de ovejas, había médicos, había fariseos, y fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, en 3 continentes: Asia, África y Europa, durante 1500 años. También es importante mencionar que la Biblia es el libro mejor documentado de la historia. Existe una gran cantidad de manuscritos que hace que las traducciones actuales sean confiables.
Por ejemplo, filósofos como Platón, Sócrates o personajes históricos como Julio César, existen menos manuscritos de ellos y aún así no se duda de su existencia. Bueno, en el caso del Nuevo Testamento, que habla de la vida de Jesús, existen más de 20.000 manuscritos entre griego y latín y otros idiomas antiguos. Un dato interesante, en 1947 se habla que un joven pastor encontró unas vasijas en una cueva cerca del Mar Muerto. Y dentro de estas vasijas había unos manuscritos bíblicos de más de 2.000 años de antigüedad. Cuando las compararon con la Biblia actual, descubrieron que eran prácticamente iguales. Este descubrimiento confirmó, y es bien importante, ¿verdad?, que la extraordinaria fidelidad se ha mantenido a través de los siglos, la palabra tal cual. Y bueno, pues se descarta que haya sido modificada, adaptada o alterada a través de los tiempos. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Es otra pregunta. Te lo voy a explicar en 6 pasos. Número 1. Dios creó el mundo. Ahí inicia toda la historia. Número 2. Dios eligió a Abraham para formar una nación llamada Israel. Y a través de esta nación vendría el Salvador y todas las naciones serían bendecidas en él. Número 3. A través de Esdras, siendo él un sacerdote, él recopiló los libros del Antiguo Testamento. Se le conocen como canon esdrino. También el Antiguo Testamento es conocido por los judíos como el Tanaj. Así que una vez que ya está el Antiguo Testamento en hebreo, ahora vamos al griego. El rey Ptolomeo pidió que se tradujera del hebreo al griego la Biblia o el Antiguo Testamento para la Biblioteca de Alejandría. Se le llamó Septuaginta. Y Septuaginta significa 70 porque según la tradición, 70 escribas participaron en este trabajo de traducir del hebreo al griego. Y 5. Ahora en el Nuevo Testamento son 27 libros escritos en griego y donde hablan de la vida de Jesús. Y número 6. ¿Cómo fue su recopilación? En el año 397 después de Cristo, en el Concilio de Cartago, se reconocieron oficialmente los 27 libros del Nuevo Testamento. Es muy importante entender esto. No se inventaron, no se escribieron en ese momento, se reconocieron como la palabra de Dios. Y para seleccionar estos libros se estableció un canon. El canon es como un filtro, quiere decir vara de medir. Eso es lo que significa. Y los libros debían cumplir requisitos como ser genuinos, ser auténticos, ser escritos por un hombre de Dios y ser aceptados ampliamente por la iglesia, por la doctrina que enseñaba la iglesia primitiva. Recuerda, ya tenemos 39 del Antiguo Testamento, ahora 27 del Nuevo Testamento, nos da 66 libros. Es importante mencionar que en el proceso de la canonización de estos libros llegaron muchos más, surgieron más propuestas, otros escritos, pero no entraron porque no armonizaban con la doctrina que Dios venía revelando desde Génesis. También existen el día de hoy Biblias que tienen 73 libros. Son 7 libros más. Estos fueron integrados oficialmente en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, y se les conoce como libros apócrifos. Apócrifo significa oculto o no reconocido. No fueron reconocidos en Cartago, en este concilio, tampoco por el canon judío o por escritores como Josefo. Aunque estos libros apócrifos contienen datos históricos interesantes, tiene contradicciones doctrinales y falta de autoridad espiritual. Por eso no fueron considerados como libros inspirados por Dios. Todo esto tú lo puedes estudiar con más calma, leyendo la historia y también en un manual donde venimos hablando con más detalle. El manual avanza. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué sucedió con la Biblia en la Edad Media? Pues ya hablamos hasta el siglo IV. ¿Qué sucedió del siglo V al siglo XV?
que es conocido como la Edad Media o también conocido como la Edad Oscura. La Biblia comenzó a traducirse al latín, al inglés, al alemán, al español. Cabe mencionar que en muchos lugares leer o copiar estaba prohibido y quienes lo hacían pagaban con su vida por leer o copiar la Biblia. Diversos historiadores coinciden en que durante este periodo la iglesia institucional se apartó de los fundamentos de la Biblia. Y esto era necesario, o esto llevó a una reforma. En el siglo XVI, un monje llamado Martín Lutero buscó una reforma interna en la iglesia y le fue negada. Fue perseguido y fue amenazado de quitarle la vida. Por eso, pero eso no impidió que la reforma continuara. Así que en el siglo XVI, la reforma volvió a poner la Biblia en el centro de la iglesia como la regla de fe y la regla de conducta. Y estas son las 5 solas: solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y solo a Él daremos la gloria. Pues hay más preguntas referente a este tema. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre versión y traducción? Es otra pregunta que se hacen. La versión es una y traducciones son varias. Las traducciones facilitan la comprensión. Por ejemplo, en una traducción dirá Jesús se subió a un burro. En otra traducción dirá Jesús se subió a un asno. En otras traducciones puede ser que diga se subió a un pollino. Este es el mismo mensaje expresado de forma diferente. Algunos se preguntan y dicen, ¿qué traducción leer? Tú decídelo. Yo tengo en mi biblioteca varias, tengo la NTV, la Reina Valera, la TLA, la NBI, tengo también una Biblia cronológica y tengo muchas otras Biblias más. Tú elige la traducción que estarás leyendo. Algunos preguntan también cómo puedo adquirir una Biblia. Pues puedes conseguirla en tu librería local. Puedes también hoy adquirirla, ya está muy de moda, en línea, en tu app, en tu celular. O también puedes bajarla en alguna plataforma digital. Existen también versiones dramatizadas en audio también. Así que antes de comprarla, revisa en internet. A lo mejor esto te puede ayudar y elige la que mejor te ayude. ¿Qué otras preguntas tenemos con respecto a la Biblia? La siguiente pregunta es, ¿por qué existen varias interpretaciones al leer un mismo texto? Y bueno, es profundo esto, te lo puedo contestar. Pero esta pregunta me recuerda la imagen que puse del elefante y los 6 ciegos. Pero cabe mencionar que para entender la Biblia se requiere al menos 3 cosas. Primero, oración, para que pueda haber revelación. Segundo, humildad, para aceptar lo que Dios nos dice. Y tercero, estudiarla a profundidad, acompañado también a veces de la historia. ¿Qué otras preguntas surgen? ¿La Biblia pertenece a una religión? Y la respuesta es no. La Biblia es la historia de Dios con la humanidad. No es una marca registrada de alguna religión. Tampoco cabe mencionar que en el Concilio de Cartago, donde se reconocieron los 66 libros, participaron líderes que conservaban la doctrina del primer siglo. Esto es lo que creemos. Creemos que fueron guiados por el Espíritu Santo estos hombres. Y cuando el emperador Constantino declara oficial la fe cristiana en el imperio, utiliza la palabra católico. Católico significa universal. Es importante mencionar esto. Y en ese tiempo era un término descriptivo por su término de alcance en todo el imperio. No significaba lo que hoy entendemos como la religión compuesta de toda una estructura de doctrinas. ¿Qué más vamos a aprender el día de hoy? ¿Por qué existe resistencia a leer la Biblia? ¿Le sucede a usted? Por muchas razones. Tenemos, por ejemplo, resistencia interna. A veces nace de nuestros propios conceptos, creencias y tradiciones, nos resistimos. También existe resistencia externa. En ocasiones hay personas que nos juzgan y se oponen cuando les decimos quiero acercarme a Dios o lo estoy haciendo, estoy asistiendo a una iglesia cristiana o estoy leyendo la Biblia. Muchos se oponen. Jesús dijo que por causa de Él seríamos rechazados y seríamos aborrecidos. Esto me recuerda un testimonio de una persona
que llevaba una vida de alcoholismo y prostitución. Esta persona llegó a un punto donde su salud estaba muy deteriorada y también decidió acercarse a Dios, comenzó a leer la Biblia, pero su propia madre iba todos los días a su casa a maldecirla y a decirle que la prefería ver como antes. De veras que es difícil entender cómo puede existir tanta confusión en el corazón de algunos padres. Yo me pregunto qué padres en su sano juicio no quisieran ver a sus hijos ser personas de bien, como lo dice el Salmo 112:2. Y bueno, también existe resistencia cultural o social. En ciertos lugares del mundo está prohibido leer y vender o traficar la Biblia. También existe resistencia por nuestra conducta de vida, porque a veces nos hace chocar, porque la Biblia confronta nuestra manera de vivir, nos muestra áreas que debemos cambiar y no siempre es cómodo cuando la palabra nos corrige. Pues vamos a proseguir. ¿Qué más preguntas hay en este día en tu tema? ¿Cómo está seccionada la Biblia? El orden de los libros no siempre no sigue una línea cronológica. Es decir, no está acomodada en el orden en que ocurrieron los hechos. La Biblia está organizada por categorías. Y esto se acomodó de esta forma porque facilita la lectura, su estudio, su comprensión. La imagen de la presentación que tú estás viendo ahí en tu pantalla nos habla de secciones. Cada sección cumple una función distinta y nos muestra cómo Dios se ha revelado progresivamente a la humanidad. Así que al inicio encontramos 5 libros llamados los libros de la ley. También son llamados Pentateuco en griego o la Torá en hebreo. Y estos 5 libros encontramos, que es Génesis, Éxodo, Levítico, encontramos el origen del ser humano y la historia del pueblo de Israel. Luego encontrarás 12 libros de historia. Escribe el desarrollo de la historia de Israel, sus victorias, sus fracasos, sus líderes, sus reyes, sus procesos espirituales. Luego vienen 5 libros de poesía. En estos encontramos emociones intensas, adoración, sabiduría, muchas cosas en estos 5 libros poéticos. Reflexiones profundas también sobre la vida y sobre Dios. Me gustaría hacer un paréntesis. El Salmo 23 es considerado una joya de la poesía universal, no solo por su belleza literaria, sino por la profundidad espiritual y la esperanza en que lo transmite. Y continuemos con los 17 libros más, que son los otros libros de los profetas. Estos son mensajes enviados por Dios a su pueblo para corregirlo, para advertirle, para consolar o para anunciar un evento futuro. En total, 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, tenemos 4 evangelios que narran la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Después viene un libro de historia llamado el libro de Hechos o Hechos de los Apóstoles. Ahí muestra el nacimiento, el crecimiento de la iglesia cristiana. Después vienen 21 cartas y estas contienen instrucciones doctrinales y de vida. Van dirigidas a iglesias y creyentes para su crecimiento espiritual. Y al final tenemos un libro de profecía llamado Apocalipsis. Aquí revela los tiempos finales y el regreso del rey. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo encontrar un libro, un capítulo, un versículo? Estas preguntas se las hace uno, ¿verdad? Cuando va empezando. La Biblia está compuesta en 2 grandes secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Antiguo Pacto. El Antiguo dice que vendrá el Mesías. El Nuevo dice, ya está aquí el Mesías. Además, puede facilitarse la lectura. Está organizada en libros, capítulos y en versículos. Entonces, este es el orden. ¿Cómo encontrar un libro, un capítulo y un versículo? Que es la pregunta. La respuesta es, primero, busca en el índice el libro. Esto es también común, ¿verdad? Y después localizas el capítulo.
generalmente aparece con el número más grande y finalmente encuentra el versículo. Y este es el número más pequeño en el texto. Y te aseguro que con un poco de práctica te volverás experto y después vas a encontrar rápido cualquier versículo en la Biblia. Ya hasta lo vas a abrir cuando abras tu Biblia, lo vas a abrir ahí en ese libro. Pasando a la siguiente pregunta sobre la Biblia y la ciencia se contradicen. Y la respuesta es no. La ciencia estudia cómo funciona el universo. La Biblia revela quién lo creó y por qué existe el universo. Así que no compiten, sino que se complementan. En la Biblia encontramos también datos que siglos después fueron confirmados por la ciencia. Unos de ellos, por ejemplo, en la Biblia menciona que la Tierra es redonda. Ya se había hablado antes de que fuera proclamado esto y que está suspendida en el espacio. También se ha confirmado de que el ser humano fue formado del polvo de la tierra, algo que también pues, la Biblia fue la primera en decirlo. La Biblia no fue escrita para enseñar física o biología o astronomía, fue escrita para revelar a Dios, revelar su plan que tiene para cada uno de nosotros. Así que te dejo de tarea que investigues científicos creyentes en Dios y su forma de pensar. Hablaremos de ellos en la siguiente lección, ¿quién es Dios? Hay otras preguntas más que nos hacemos y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son estos datos fundamentales sobre la Biblia? Y el tema fundamental es Jesucristo. La Biblia habla de un Mesías anunciado desde Génesis, profetizado en los libros proféticos y revelado en los evangelios, predicado en los Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia. El Rey Jesucristo promete venir por segunda vez a gobernar. Otro dato muy fundamental e importante, la Biblia presenta una gran historia de amor y salvación. Esta historia se ve claramente en la parábola del Hijo Pródigo, te la dejo de tarea que la estudies. Y esta verdad se confirma con muchísimos versículos. Uno de ellos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Otro dato muy importante, la Biblia se dedica a enseñarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros en él. Qué interesante. Pero algo también de preocuparnos, también la Biblia responde a quiénes somos sin Él. También vas a encontrar en la Biblia respuestas a preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Así que en un minuto, la Biblia responde a todo esto y nos da la solución. La primera pregunta es, ¿de dónde vengo? El Salmo 139 enseña que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Es decir, no existíamos antes. No habla de reencarnación ni de energías dispersas. Así que, ya sabes, vienes del vientre de tu mamá. Segunda pregunta, ¿quién soy? Somos su creación, tú eres su creación, con la oportunidad de convertirte en su hijo por medio de Jesucristo y tener vida eterna, como lo dice Juan 1:12 y Juan 5:24. También tienes tarea. La siguiente pregunta es, ¿para qué estoy aquí? Estamos aquí para darle honra a Dios a través de todo lo que hacemos, así que reconocerle a Él. ¿Y a dónde voy? Debemos tener todos un proyecto de vida en esta tierra e irlo conquistando. Pero sobre todo, el destino no solamente aquí, sino el destino eterno. Saber que tienes una vida con Dios por la eternidad. Y aquí están las respuestas. Hay más preguntas que nos hacemos. La siguiente pregunta es, datos interesantes o más que preguntas, es ¿qué dice la Biblia? La Biblia te habla de profecías ya cumplidas, algunas por cumplirse. La Biblia está registrada en el récord Guinness también como el libro más distribuido y más traducido en la historia. La Biblia, sus principios han guiado a personas, a líderes, a gobernantes de las naciones a lo largo de los siglos.
Por cierto, si estas leyes que enseña la palabra de Dios se obedecieran, sería una gran solución al dolor y deterioro que vive nuestra sociedad. Por otro lado, es muy interesante también, un dato interesante, que en el siglo XVI, cuando se inventa la imprenta en Alemania, la Biblia fue el primer libro impreso por Johannes Gutenberg. Qué interesante, esos son datos interesantes de la Biblia. Ahora, hay unas frases que no quise pasar por alto y mencionarla en este estudio que es la Biblia. Por ejemplo, Thomas Jefferson dijo: siempre he dicho y siempre diré que el estudio de la Sagrada Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Si la Biblia se enseñara y sobre todo si la Biblia la viviese en las familias, muchos evitarían la prisión, evitarían las adicciones, el suicidio y la ruina. Así que cuando los principios bíblicos y la presencia de Dios habitan en el corazón de las personas, cambia su vida y su destino. Y esto lo vemos en millones de testimonios en todo el mundo. También hay unos beneficios de vivir la Biblia. Y estos beneficios traen, por ejemplo, conexión con Dios, salvación, sabiduría para tomar buenas decisiones, trae muchos beneficios. Nos ofrece dirección cuando no sabemos qué camino seguir. La Biblia fortalece la familia, restaura relaciones, nos guía hacia una prosperidad integral, como lo dice Josué también 1:8. Nos aporta salud al espíritu, al alma, al cuerpo. También nos ayuda a evitar dolores innecesarios. Y sobre todo nos conduce a la vida eterna, que es lo que más importa. Así que te dejo de tarea que leas Josué 1:8-9. Allí enseña que el meditar y practicar trae éxito a tu vida. También encontramos otro versículo que está en el Salmos 19:7-11. Te dejo de tarea que lo leas completo. Nos habla de grandes beneficios. Por ejemplo, dice que las enseñanzas del Señor renuevan el alma, que dan sabiduría, que dan alegría, que dan dirección. Y dice que son más valiosas que el oro y más dulce que la miel. Y vamos a este punto, prácticamente estamos terminando. Inteligencia espiritual es tener a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Existen diferentes tipos de inteligencia y todas son importantes, pero la inteligencia espiritual es la prioridad. Jesús dijo en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde la salvación de su alma? Así que no sabemos qué traerá el futuro. Ni siquiera tenemos un contrato de vida que nos diga cuándo vamos a partir de aquí. Por eso, lo mejor que podemos hacer es dejar nuestro futuro desconocido a un Dios conocido y heredarles a nuestros hijos la palabra de Dios, sus principios. Y en conclusión, yo quiero animarte a ti. Si esta es tu conclusión, escríbela. Si esta es tu decisión, escríbela en el chat y también confiésalo ahí donde estás. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Si has hecho esto, hemos alcanzado el objetivo. Lo siguiente, la acepto como mi regla de fe y conducta. La acepto como mi regla de fe y conducta. Y número 3, decido estudiarla, creerla y practicarla. Así que inicia hoy y decide apartar un tiempo para leer la palabra de Dios y hacerla parte de tu vida. Cuando llegamos ya al final, yo quiero hacer una oración. Dice su palabra ahí en Juan 3:1-2. Amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero hacer una oración en este día y te invito a que te unas a esta oración. Lo puedes ahí confesar o estarlo haciendo, lo que te estén haciendo ahí de tu interior, pero que platiques con Dios. Padre Celestial, hoy queremos hacer de la Biblia nuestra regla de fe y conducta y te pedimos que te sigas revelando a nosotros. Dile esas palabras: Jesucristo, sé mi único Señor y mi único Salvador. Perdóname todas mis faltas. Quiero conocerte más, quiero que tu sacrificio
que hiciste en la cruz me represente ante el Padre. Te suplico que vuelvas a nacer en mi interior, que traigas un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Quiero ser su habitación. Y también, Padre, hoy oramos de acuerdo a este versículo que nos dice que somos amados. Y oramos por cada persona que está escuchando este tema, que les abraces con tu amor ahí donde están, que se sientan amados. Derrama de tu amor sobre ellos. Y te suplicamos que sean prosperados en todas las cosas. Los retos por los que estén pasando, te pedimos que les des el triunfo en todo y que puedan seguir cumpliendo tu propósito. Que haya respuesta a sus peticiones, te manifiestes a su vida. En Cristo Jesús. Amén. Amigos, hemos llegado pues ya al final y quiero solamente decirles que algo muy importante. Sí, es algo muy importante. Primero te felicito por llegar hasta el final. De verdad, felicidades. Esto apenas es el inicio, porque en el siguiente tema vamos a responder la pregunta más importante: ¿quién es Dios? Si este tema ha sido de valor a tu vida, te quiero animar a que lo compartas este video con alguien más. También que te suscribas al canal, que puedas reaccionar con un me gusta para que podamos llegar a más personas con estos temas. Nos sería de gran valor. También te animamos que adquieras tu manual Avanza. Infórmate cómo adquirirlo. Tiene mucho más que aprender. E inscríbete también para obtener tu diploma Avanza. Avanza a la siguiente lección. Son 10 lecciones y 4 módulos. También, si no asistes a una iglesia cristiana, pues empieza a hacerlo. A una iglesia donde la Biblia sea la regla de fe y conducta. Nos vemos en el próximo tema y nunca olvides aprender, enseñar y avanzar para dar fruto abundante. Que Dios te bendiga. Estamos para servirte y te mando un gran abrazo. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.